Dios les bendiga, hermanos. Hoy quiero compartir contigo esta palabra que yo creo que realmente necesitamos tener mucha claridad acerca de lo que estamos viviendo en estos tiempos, en este mundo. Y bueno, pues la palabra que yo traigo para ti el día de hoy, el título de esta predicación es ¿Cómo protegerte del engaño? Yo quiero compartir esta palabra que encontramos en Isaías capítulo 44. Y de verdad que no quiero hablar más o predicar más de lo que he recibido toda esta semana para compartir contigo. Creo fuertemente que Dios está preparando a su iglesia. Dios quiere que su iglesia, nosotros, tengamos un claro entendimiento de lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Y creo que esta palabra, donde Dios habla acerca de lo que es la idolatría, y la idolatría, ¿de dónde viene? Pues viene del engaño. Y Dios quiere que nosotros estemos protegidos del engaño, porque de esta manera entonces nosotros estaremos siempre mirando hacia las cosas del Señor, hacia la verdad, y estaremos precisamente en su voluntad. Es por eso que yo te mencionaba, no quiero compartir más allá de lo que el Señor me ha dado, así que aunque me esté refiriendo un poco más hacia lo que he escrito para compartir contigo, quiero que en verdad tú lo asimiles, así como el Señor me lo ha dado a mí. Y quiero empezar diciendo esto como introducción. Al acercarnos a los últimos días, a los últimos tiempos, tengamos presente algo. Habrá un mayor espíritu de engaño y habrá más engaño en el mundo del que hay ahorita. Y es por eso que nosotros necesitamos más que nunca el consejo y la guianza del Espíritu Santo. Recordemos la advertencia de nuestro Señor Jesús en Mateo 24:4, donde Él dice, mirad que nadie los engañe. Ya Jesús nos está dando una advertencia de que nosotros debemos estar mirando, estar siempre preparados de lo que está pasando, de lo que se está diciendo en este mundo, y Él dice, mira que nadie los engañe. Tenemos que tener cuidado de todo aquello que vemos y escuchamos para no ser engañados. Necesitamos discernimiento y la sabiduría de la palabra de Dios para que no seamos engañados. Y hay un principio importante que debemos aprender. ¿Cuál es este principio que debemos nosotros aprender? Cuando nos proponemos realizar nuestros propios propósitos o satisfacer nuestros propios deseos, o cuando nos disponemos a cumplir nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios, entonces seremos fácilmente engañados. Esta actitud rebelde es una invitación para que el enemigo nos engañe. Entonces, ¿cuál es el principio? Que nosotros no podemos proponer llevar a cabo nuestros propios propósitos o satisfacer nuestros propios deseos o disponer de cumplir nuestra propia voluntad en nuestras vidas en lugar de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque seremos fácilmente engañados. Y cuando nosotros, siendo cristianos, queremos vivir para alcanzar nuestros propósitos, para alcanzar siempre nuestra propia voluntad y no la de Dios, entonces es la manera en cómo nosotros podemos ser engañados fácilmente. Y esa sería una actitud rebelde ante los ojos del Señor. Vamos a ver que en los últimos días Dios habla que debido a que han rechazado
han negado la verdad, y es decir, sabiendo lo que es verdad. Pero esta verdad es rechazada, y cuando uno rechaza la verdad de Dios, entonces la consecuencia de esto es que habrá un espíritu de engaño y de falsedad. Especialmente nosotros como cristianos que conocemos la verdad, y la misma palabra dice que la verdad nos hará libres. Cuando conocemos a Jesús y reconocemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y aún nosotros haber aprendido esto, y aún así nosotros nos apartamos o rechazamos esta verdad, entonces habrá un espíritu de engaño, un espíritu de falsedad que nos llevará precisamente a la destrucción. Así que nosotros debemos ver que este principio de que si no hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos cayendo precisamente en un espíritu de engaño y de falsedad, seremos fácilmente corrompidos y engañados de todo lo que está pasando en este mundo. Solamente cuando uno se compromete a cumplir la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, llevar a cabo los planes de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros tenemos ese deseo de servir a Dios. Y eso es algo que nosotros debemos siempre de mantener en cuenta. ¿Para qué estás tú aquí? Para servir a Dios. Amén. Recordemos ese gran ejemplo que nuestro Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 13, cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Y Él les dijo que así como Él lo ha hecho con ellos tienen que hacerlo a otros. Ese es el principio de ser cristiano, de estar con el Señor, de que nos sirvamos los unos a los otros. No solamente estamos aquí para ser servidos, tenemos que aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesús, y el principal propósito del por qué estamos aquí es para servir a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? A través de nuestro servicio a otros, porque también Jesús nos dice que por cuanto tú se lo hiciste a alguien, cuando Jesús les dice lo que tenían que hacer, y ellos y los discípulos le preguntan, Señor, pero ¿cuándo hicimos nosotros por ti todo esto? Dice, bueno, por cuanto visitaste a los que estaban en la cárcel, ayudaste al pobre, eso me lo hiciste a mí. Estamos entonces para servir a Dios a través de la manera en que nosotros servimos a los demás. Sí, yo creo que si no tomamos en cuenta este principio, este ejemplo o este propósito de Dios en nuestras vidas, que la razón principal por cual estamos aquí, que es servir, entonces no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios para que podamos nosotros estar libre de todo engaño y de toda falsedad. Por eso vemos que cuando nosotros obedecemos a Dios, hacemos su voluntad, Él traerá el ministerio del Espíritu Santo, la unción de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando uno dice, sí, Dios, yo quiero servirte, esa es una invitación a la unción del Espíritu Santo, para que nosotros podamos recibir esa sabiduría, ese entendimiento, esa perspectiva correcta, ese discernimiento para que no seamos engañados y que logremos servir a Dios como Él quiere y Él nos manda. Así que el deseo que tienes de servir a Dios, entre más fuerte sea, entre más comprometido estés tú con Dios, tendrás una defensa contra el espíritu del engaño. Solamente cuando nosotros realmente empezamos a servir a Dios, que esto viene por un compromiso que hemos hecho con Dios, entonces estamos protegiéndonos hacia el engaño y la falsedad que viene del mundo.
¿Por qué? Porque nos lleva a ese compromiso que tenemos con Dios nos lleva a estar más metidos en las cosas de Dios. Por ejemplo, para que yo pueda compartir, predicar contigo esta mañana, yo necesito ya desde el mismo domingo en la tarde, noche, lunes, martes, miércoles, jueves, estar buscando de Dios, estar en contacto con la palabra, estar en oración y pidiendo la guianza del Espíritu Santo que he de compartir para los hermanos. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo comparta para la iglesia? Ese es mi compromiso. ¿Por qué viene ese compromiso? Porque quiero servir a Dios. Y cuando nosotros estamos en ese compromiso, esto realmente te ayuda como defensa para no caer tan fácilmente en el engaño y en la falsedad que hay en este mundo. Así que, como ya te mencionaba, el deseo que tú tienes de servir a Dios, entre más fuerte sea, entre más comprometido estés con Dios, tendrás esa defensa contra el espíritu del engaño que hay en este mundo. El problema es que debemos darnos cuenta, y muchos no lo hacen, y es que bíblicamente la idolatría y el engaño van de la mano. O sea que si tú estás en el engaño, en la falsedad, fácilmente serás idólatra. Y el problema es que la gente piensa que no son idólatras. Esta es la realidad para los que no están con Dios. Ellos no piensan que son idólatras. ¿Por qué? Porque están en el engaño y están en la falsedad. Pero ten por seguro que hay mucha idolatría hoy en día. No es en la manera en que quizás se nos ha enseñado. El ser religioso, tener una religión, tener ídolos, tener imágenes, etcétera, etcétera. La idolatría viene por cuanto tú vives en el engaño. Si en ti no está el consejo, el ministerio, la unción del Espíritu Santo, entonces estarás en el engaño y por lo tanto serás idólatra de alguna u otra manera. ¿Cómo lo vemos? Si tú viajas a otro lugar, de cierto tú vas a encontrar lugares donde ciertamente mucha gente lleva a cabo su idolatría. Hay templos paganos, hay prácticas que son claramente idólatras en la actualidad. De hecho, Singapur, si nosotros hablamos de Singapur, que es una nación de primer mundo, una nación donde tú llegas y tú te maravillas de todo el avance que hay. Entonces, pero te sorprende que hay templos paganos. Me acuerdo que Eli desde pequeña, cuando íbamos para Singapur y pasábamos por un templo hindú, a ella le daba miedo. Si tú vieras cómo son construidos los templos hindúes, en verdad te daría miedo pararte ahí, mucho menos meterte ahí. Y sabes que ese lugar está lleno de idolatría, lleno de falsedad y lleno de engaño. Entonces a veces no importa qué tan inteligente o avanzado pueda estar tu país, tu ciudad o tú mismo como persona. Hay idolatría por cuanto hay engaño en nuestras vidas. Porque aún a pesar de que Singapur es una gran nación de primer mundo, donde a ti te asombra todo lo que tú ves, la manera en cómo hacen las cosas, tú ves a mucha gente que adora imágenes, estatuas, llevan dinero, comida y todas esas cosas que le ponen ante esas imágenes, flores, regalos, de todo. Entonces, eso habla de que hay engaño, de que hay falsedad, de que están creyendo en todas estas cosas que los lleva a ser idólatras. Y vamos a definir lo que es la idolatría. La idolatría es una falsa doctrina que está creciendo hoy en día y que se acepta cada vez más como norma
como que es algo correcto y sano, y se trata de la enseñanza falsa que incentiva a la gente a creer que el único y verdadero Dios, llamándolo incluso por su nombre, a Jesús. Pero ellos creen que Jesús y que Dios Padre están allí para cumplir sus deseos. Esto es lo que es la idolatría. Creen en Dios, creen en Jesús, pero piensan que ellos están para cumplir sus deseos, para ayudarlos a hacer su voluntad, para resolver sus problemas y ellos puedan alcanzar así sus sueños. Yo creo que con esta definición podemos darnos cuenta que podemos nosotros estar en esta categoría, o que podemos ser idólatras, porque pensamos que si venimos aquí, Dios cumplirá nuestros deseos. Vienes aquí con una necesidad y con el hecho de presentarte y cantar, ya Dios va a cumplir el deseo de tu corazón. ¿Por qué muchos se enojan cuando Dios simplemente no responde a tus oraciones? Porque vienes con una actitud de idolatría. Vienes a que Dios cumpla tus deseos, que Dios te ayude en tus problemas, cuando realmente el único que ha creado esos problemas, ¿quién es? Uno mismo. Somos nosotros los que estamos ocasionando esos problemas, esas dificultades. Y simplemente pensamos que con venir aquí, levantar nuestras manos, cantar los cánticos, escuchar la predicación, ya estoy apto para pedirle a Dios y que haga mi voluntad. No, estamos nosotros aquí para hacer su voluntad. Amén. Y esa es la gran diferencia. Por eso la idolatría viene ¿de dónde? Del engaño y de la falsedad, de todo lo que tú oyes y escuchas. Es muy fácil caer en el engaño y en la mentira cuando tú no estás en la posición que Dios quiere que tú estés. Cuando nosotros hay ocasiones en que nos desvelamos y empezamos a ver la televisión, especialmente la televisión abierta. Ya a las 11:30, 12 de la noche se acaba la programación y empiezan a pasar programas de grupos religiosos. Y tú ves toda esa mezcolanza. Ya no solamente es Pare de Sufrir, sino que hay otros grupos que usan la palabra de Dios y que van a interceder y orar por ti, y cómo usan inclusive las cartas. Y te dicen, a ver, dime tu problema. Y una vez que la gente dice su problema, empiezan a voltear las cartas y te dicen, te salió esto, esto y esto. Y todo lo hacen en el nombre de Dios, todo lo hacen en el nombre del Señor Jesús. Y tú te sorprendes de cómo es posible de que la gente esté participando de todo ello. Y es una llamada tras llamada, precisamente por cuanto hay idolatría, hay engaño y hay falsedad. Por eso vemos que, como te acabo de mencionar, dentro de la idolatría tú crees en Dios y crees en Jesús, pero piensas que ellos nada más están ahí para cumplir tus deseos, para ayudarte en medio de tus problemas, y que Dios haga tu voluntad en todo momento, que Dios te lleve a resolver problemas los cuales tú has creado precisamente para tu vida misma o para alcanzar tus sueños. Cuando alguien piensa así de Dios, de cómo Él trabaja, funciona o se comporta, eso provoca que la religión verdadera, la revelación y la afirmación de la verdad se convierta en falsedad. Cuando nosotros simplemente empezamos a tener una relación con Dios, a pesar de que leemos la palabra, a pesar de que nos disipulan, a pesar de que se nos comparte cada día, cada domingo, a través de la predicación, la verdad, la revelación de Dios, aún simplemente queremos permanecer en la falsedad.
y creyendo que con el hecho de estar aquí ya Dios va a responder a nuestras necesidades. Estamos aquí para servir a Dios, amén, para ser preparados, para, como dice Efesios capítulo 4, para que seamos todos edificados, enseñados para la obra del ministerio. Es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la mejor arma, la mejor defensa para no estar en las cosas del mundo, para estar en la voluntad de Dios? Sirviendo, porque te lleva a un compromiso. Hay ocasiones en que las cosas del mundo también te llevan a estar fuera de las cosas de Dios. Aún a pesar de que yo estoy tiempo completo sirviendo a Dios, a veces las cosas del mundo pues nos jalan, porque hay que cumplir también con el mundo. Y perdemos tiempo. Y hay ocasiones que se nos junta a veces ir al banco, hacer esto, resolver aquello. Lo que va del año tratamos de ¿cómo se dice? Estuvimos haciendo el trámite para la iglesia ante Hacienda de renovar la firma. Y fueron 3, 4 veces estar yendo. Una vez que te falta esto, otra vez que te falta aquello, ¿no? Ya hasta que decidimos, a ver, Andrea ahorita está trabajando en el SAT, y ahí donde él está, bueno, pues vamos allá por cualquier cosa, Andrei baja, que es el representante, el abogado de la iglesia, pues cualquier cosa, porque yo iba y me decían, no, te falta esto, te falta aquello, o me decían, tienes que hacerlo así, y ya pues con Andrei ahí, pues fue más fácil, ¿no? Ya él hablaba y preguntaba lo que a veces uno no sabe, pero gracias a Dios que ya al final apenas este mes de octubre terminamos, pero todo el año fue de estar yendo, si no era una cosa, era otra, pero y a veces, como te digo, es una cosa tras otra que sacan a uno de lo que debería estar haciendo. Yo a veces sí me preocupo cuando tengo que hacer esto, aquello, lo otro, y digo, Dios, no he tenido tiempo para sentarme, para orar, para estudiar, para saber qué es lo que he de predicar este domingo, ¿no? Gracias a Dios que luego de repente predica Pastor Ricardo o algún otro hermano, así como que me da cierto aire, ¿no? Pero no dejo de buscar de Dios, de orar, de estudiar la palabra. A eso también me refiero. No creas que porque tengo que predicar es cuando tú me ves todo el tiempo buscando de Dios. No, aún a pesar de que yo sé que alguien va a predicar, yo me preparo porque no sabes en qué momento puede fallar. Se enferma, o si tienen que venir de otro lugar, se descompone el carro o cualquier cosa. Entonces yo tengo que estar preparado, ¿sí? Entonces ese es el compromiso. Por eso tener ese compromiso con Dios y de servir a Dios te pone en esa posición de defensa ante el engaño y ante la falsedad que pueda estar viniendo. Por eso el problema es que la gente está tomando la religión verdadera sabiendo que solamente hay una, que es donde está la revelación de la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra, cuando citamos la escritura, y podemos ver que todo esto está bien, pero debido a que hay un deseo de servirnos a nosotros mismos, en vez de servir a Dios. ¿Qué pasa? Es fácil tergiversar la palabra y no citarla correctamente. Eso es lo que sucede. Tú ves personas, todo ese movimiento de la prosperidad. Escuchaba yo a un pastor donde él decía, hoy Dios habló y me dijo a mí que si tú das todo tu dinero, el Señor te va a recompensar doble, triple. ¿Y dónde está la base, el fundamento bíblico para que creas que eso es verdad? Muchas veces te dan, te comparten conforme a tu deseo. ¿Quién no quisiera más dinero? Y si yo te dijera, ven y vacía tus bolsillos, porque Dios te los va a multiplicar, a triplicar, ¿qué haces?
por tu propio deseo de tener más dinero, yo lo hago. ¿Sí? Entonces fácilmente podemos nosotros ser engañados. Tenemos que precisamente tener cuidado de todos aquellos que están tergiversando la palabra de Dios para aún su propio beneficio. No podemos simplemente manipular la palabra de Dios para nuestro propio beneficio. Siempre buscamos que cada que compartimos, cada que nos llevan a enseñar o a predicar, sea con la palabra. Yo tengo que buscar de Dios, y una vez que preparo y estudio y busco y recibo la guianza del Espíritu Santo, aún así volver a predicar el domingo me causa cierto temor. Y tengo que decirle al Señor, si hay algo que no es, Señor, de lo que tú quieres para tu iglesia, quítalo. No permitas que yo hable cosas que no son conforme a la palabra, conforme a tu voluntad. Por eso siempre buscamos que todos tengan la oportunidad de prepararse, de tomar sus clases, de que si van a compartir, lo hagan con entendimiento, con el compromiso de que van a buscar de Dios, porque queremos que no sean nuestros deseos, sino los deseos de Dios. Que no sean nuestros propósitos, sino los propósitos de Dios, porque sabemos que lo que hagamos de lo que Dios nos da para la iglesia, esto entonces traerá un beneficio para toda la iglesia. Sí, no es algo simplemente de beneficio para mi persona, porque es a veces lo único que buscamos. Venimos aquí solamente buscando nuestro propio beneficio y no que lo que yo reciba sea de bendición para todos los demás. La Biblia enseña, y pongamos atención en esto, Satanás sabe de esto, y sabemos que Satanás conoce las Escrituras, y podemos decir, las conoce inclusive creo mejor que nosotros. ¿Qué nos dice Santiago? Nos dice que los demonios saben que hay un Dios y tiemblan ante eso. Ellos saben que Dios es real, que Dios existe, y tiemblan ante el nombre de nuestro Señor. Amén. Entonces, Satanás sabe, conoce las Escrituras. ¿Y cuál es el problema con esto? Por cuanto Satanás conoce la importancia de Israel, del pueblo de Israel, él sabe lo que Dios ha revelado en su palabra respecto a cómo Él se moverá en los últimos días para traer al pueblo judío a la fe. A un remanente de ellos sabemos que Dios está preparando para estos últimos tiempos con el fin de cumplir lo que debe hacerse para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Entonces, por cuanto Satanás sabe todo esto y por lo tanto él está trabajando para contrarrestarlo. Y es por eso que los deseos de Satanás se arraigan en el espíritu de odio hacia Israel. No hay nación que no esté en contra de Israel. ¿Y todo esto por qué? Por la manipulación y el engaño y la falsedad que Satanás está trayendo a todas estas naciones. Porque él sabe cuál es su destino. Satanás está en contra de Israel para que ellos no hagan la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que una vez que esa transformación ocurra en el pueblo judío, al poco tiempo él será arrojado al abismo, a ese lugar de oscuridad y fuego, para ser atormentado allí por 1000 años. Así que él está en contra del plan de Dios y quiere engañar a otros para que ellos no sirvan a los planes de Dios. Y es lo mismo para con nosotros como iglesia. Él sabe lo que está preparado para la iglesia. Y Él no quiere que se cumplan los planes y propósitos de Dios, porque Él sabe lo que está viniendo sobre Él cuando Dios esté cumpliendo sus planes y propósitos para la iglesia. Amén. Entonces, tanto para el pueblo judío y para nosotros la iglesia, Satanás sabe lo que Dios
está haciendo y va a lograr, y él quiere contrarrestar todo esto trayendo engaño y falsedad a los hombres. Así que vayamos a Isaías 44, versículo 8 al 20. No lo voy a leer de corrido todo, sino que vamos a ir viendo versículo por versículo. Ahí me sorprendió la manera en cómo Dios empezó a mostrarme lo que hay en cada versículo y cómo realmente debemos estar nosotros conscientes de esta realidad, de que muchos, aun a pesar de que estamos en Cristo, podemos estar en el engaño y sobre todo en ese espíritu de idolatría. Por eso vamos a ver lo que dice Isaías 44, 8. Aquí lo último que dijo Isaías en el versículo 8 de Isaías 44 fue: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Vamos a ver el mismo versículo en la versión de Nueva Traducción Viviente y dice: hay un solo Dios, el Dios de Israel, y no hay ningún otro, y hay una sola roca. Y aquí entonces hace referencia a Jesús, al Mesías. Cuando tú ves también tu Biblia en la versión Reina Valera que dice no hay fuerte, está escrito con F mayúscula, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la versión Traducción Viviente, y hay una sola roca. Vamos a ver que él concluye, hablando de Isaías, él concluye que ese versículo 8 habla de la cualidad de Dios y la de su Hijo, la roca de nuestra salvación, que es el Mesías. Y dice que no hay otro Dios. Y cuando tú rechazas esa verdad, ¿qué pasa? Caes en idolatría. Así de simple. La palabra, la revelación de Dios nos dice que no hay Dios sino solo Él. Amén. Y Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a Dios sino por Él. Esta es la verdad. Esta es la revelación de Dios para todos los hombres. Pero ¿qué pasa cuando uno rechaza esta verdad? De que Dios es uno y de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces caes en idolatría por medio del engaño, por medio de la falsedad que otros dicen, que otros comparten, que otros enseñan. Así que si no estás con Dios a través de Jesús, todo lo demás es idolatría. Así es como nosotros simplemente podemos verlo. Lo que, si no estás en Dios a través de Jesús, todo lo demás es idolatría. Y ahora veremos a Isaías cómo habla enérgicamente en contra de la idolatría. Él va a revelar cuán tonto, cuán ilógico, cuán engañado es aquel que termina practicando la idolatría. Y por desgracia, hoy vemos que ese mismo espíritu de engaño ha caído sobre el cuerpo de creyentes, sobre la iglesia, y hay muchos dentro del cuerpo de creyentes que son falsos maestros y no creen en la revelación de Dios y están deformando la palabra de Dios para hacer que la gente sirva al enemigo en vez de servirle a nuestro Señor y Salvador. ¿Qué leemos en las cartas, en el Nuevo Testamento? Que vendrán falsos maestros. Inclusive sabemos que Jesús lo profetizó en Mateo 24. Vendrán muchos en su nombre, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. En el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, habla acerca de que vendrán muchos falsos maestros, ¿sí? Y es por eso que, por eso la iglesia está en el espíritu del engaño. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros. Vamos a leerlo en la nueva versión viviente. Dice:
qué necios son los que fabrican ídolos. Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. Leamos Isaías 44:9 y dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, no valen nada. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Aquí dice la palabra que los fabricantes de ídolos, estatuas e imágenes, dice que todos ellos, y la palabra hebrea que se utiliza aquí es la que se encuentra en el libro de Génesis, donde leemos que el mundo estaba vacío, no había nada, no tenía forma, es decir, que le faltaba el orden de Dios, y eso significa confusión. Por ejemplo, un rompecabezas. A mí me gustan los rompecabezas. Sí, he armado de 1,000, 2,000 piezas. Sí, y me gusta, me entretiene armarlos. Pero déjame decirte que cuando tú abres la caja y ves toda la bolsa de 1,000 piezas, crea confusión, porque no sabes por dónde empezar. ¿Sí? Entonces, dice la palabra, cuando vemos en Génesis que el mundo estaba desordenado y vacío, entonces había confusión. Y eso es lo que sucede precisamente cuando vemos lo que dice aquí Isaías. Dice, todo lo que es precioso para ellos, para nada es útil, no vale nada. Todas esas imágenes de talla, todo aquello que ellos hacen, por muy preciado que sea, no vale nada. Y son testigos de su propia confusión, porque los ídolos no ven ni entienden. Entonces, cuando nosotros entendemos que donde hay engaño, falsedad, idolatría, todo es confusión. Por eso, cuando practicamos la idolatría, nos encontramos inmersos en la confusión. En otras palabras, seremos engañados y algunos podrán decir, pero yo no practico la idolatría. ¿Por qué son capaces de decir eso? Por cuanto viven en el engaño, por cuanto están creyendo en la falsedad. ¿Cómo saber si practicamos la idolatría? Si crees en falsas enseñanzas, estás creyéndolas a causa de tus deseos egoístas. Acudes a personas, escuchas a personas que dicen lo que tú quieres escuchar y lo haces por seguir solo aquello que te dicen, lo que tú quieres saber y lo que tú quieres obtener, por lo tanto serás engañado. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4, 3, 4? Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a sus fábulas. Por eso hay engaño, hay falsedad, hay confusión, porque solamente quieres escuchar lo que es conveniente y beneficioso para ti. Es por eso que la gente en el pasado practicaba la idolatría, porque querían un Dios que hiciera lo que ellos querían, y por lo tanto ellos formaron e hicieron a ese Dios conforme a sus deseos. A mí me sorprende ver cuántas imágenes, cuántas imágenes, y cada uno tiene su característica. En el catolicismo cuántas imágenes no tienen y cada uno representa un beneficio para sus vidas. Si una mujer quiere pareja, ¿a quién tiene que tener? Como yo no soy católico, no sé. Sí. Pero me han dicho y he oído, ¿no? Sí, y lo tienen que poner de cabeza y no sé qué.
Sí, en estos tiempos más actuales sabemos la Santa Muerte. Y cada color de la Santa Muerte representa un beneficio que tú obtienes de ella cuando tú le adoras, cuando tú le sirves. ¿Sí o no? Y es por eso que es muy fácil ver que ellos están en el engaño, en la falsedad. ¿Por qué? Porque lo único que buscan ellos es su propia satisfacción, su propio beneficio. Si tú le preguntas a alguien que es idólatra, ¿por qué lo hace? Sí, porque a mí me concede lo que yo le pido. Nada más piensan en ellos mismos. Sí, y Dios quiere librarnos de que estemos viendo a Dios, a Jesucristo de la misma manera, de que Él me cumple mis deseos, y Dios no está para cumplir nuestros deseos. Estamos aquí para aprender cómo hacer su voluntad. Amén. Y es ahí donde nosotros debemos estar, quitar todo engaño, toda mentira, toda manipulación, toda falsedad para que podamos servir al Dios vivo. Amén. Quitarnos ese engaño, esa falsedad, esa idolatría que hemos traído desafortunadamente a la iglesia. Por eso vemos entonces que es lo mismo que dice la palabra conforme a los formadores de estatuas o ídolos. Todos ellos son engañados, y dice aquí, sus objetos más preciados, más deseables, y ese es sinónimo de esas cosas a las que ellos veneran. Esas estatuas o ídolos, dice, esos objetos tan preciados, más deseables, pero solo desde la perspectiva humana. Solamente como humano tú puedes apreciar todas esas imágenes y todas esas estatuas que han sido creadas y hechas por el hombre. Tomemos en cuenta algo. Siempre que yo me enfoco en hacer mi voluntad, en lo que yo deseo, en lo que yo pienso, en los sueños que yo quiero lograr, siempre que busco lograr esas cosas, en lugar de buscar y cumplir la voluntad de Dios, será algo ineficaz para mí. No voy a obtener ningún beneficio. Eso es lo que Isaías está diciendo. Por eso ya no vivimos para nosotros. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos con Dios, ya no vivimos para nosotros mismos. Servimos o vivimos para servir a Dios. Amén. Y no hay nada mejor para nosotros que estemos sirviendo al Dios vivo, al Dios verdadero. Además vemos que Isaías escribió, y ellos mismos son sus testigos. Ellos testifican otras palabras sobre estos objetos. Ellos no tienen revelaciones de Dios. Así que sus testigos son ellos mismos, y ellos no ven, ellos no saben, y a cuenta de esto se nos dice al final del versículo 9, que ellos finalmente serán avergonzados. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que son idólatras, que creen en la mentira, en el engaño, en la falsedad? Serán avergonzados. Así que vamos a darnos cuenta de este otro principio. Cuando yo busco satisfacer mis deseos, eso me llevará a estar en una condición de vergüenza delante de Dios. Cuando yo hago lo que yo quiero en lugar de lo que Dios manda. Y no estamos para vivir en vergüenza. No vivimos para ser avergonzados. Pero el problema, y como dice aquí, el principio es que cuando yo solamente busco satisfacer mis deseos, eso me llevará a una condición de vergüenza delante de Dios. Y es por esto, por lo que en mi opinión existe tanta resistencia y hostilidad cuando uno habla en favor de los mandamientos de Dios. Es lo que vemos. Cuando tú quieres compartir con alguien las buenas nuevas, cuando quieres hablar de Dios a otros, ¿qué hace la gente? Se pone hostil, se resiste a escuchar la verdad.
¿Por qué? Porque en la manera en que tú quieres compartir con ellos cuáles son los mandamientos de Dios, hoy en día la gente lo único que quiere oír es respecto a lo suyo, a lo que es beneficioso, a lo que es útil para ellos. Y ellos saben muy en sí mismos que hablar de Dios, escuchar de Dios, que le compartan los mandamientos de Dios, se contrapone a su yo, a sus deseos, a su beneficio propio. Por eso vemos que la gente no quiere oír al respecto de las cosas de Dios, de los mandamientos de Dios. Y lo primero que ellos exclaman es legalismo. ¿Qué es legalismo? Es cuando uno dice que la obediencia a los mandamientos es necesaria para la salvación, y no es así. Caemos en legalismo cuando decimos que los mandamientos de Dios son necesarios para la salvación, cuando la palabra de Dios dice que somos salvos por medio de la gracia, por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué tuviste que hacer para ser salvo? Simplemente creer. No necesitas hacer ningún tipo de ritual o hacer otras cosas para obtener la salvación. ¿Qué hace la gente idólatra, engañada, que vive en la falsedad? Piensa que con hacer esto, con hacer aquello, con cumplir aquello. Yo recuerdo que en una ocasión compartía una señora y esa señora me dijo, sí, me gustaría que conocer más de Dios. Dice, pero tengo miedo. Digo, ¿por qué tiene miedo? Dice, porque yo adoro a la Santa Muerte y tengo un altar ahí en mi casa. Y a mí me dijeron que si yo no cumplo con estar poniendo su tequila, poniéndole su manzana, me va a ir muy mal. Que si yo la dejo, que si dejo de adorarla o la saco de mi casa, me va a ir muy mal. Yo le dije, señora, eso son mentiras. Usted cree en la palabra, cree en Dios, Dios puede protegerla y librarla de toda esa maldad. Y me pidió ir a su casa y me dice, pues quítame el altar, ¿sí? Entonces yo me tuve que armar de valor y decir, Señor, ayúdame. ¿Sí? Ahora sí me convertí en cristiano, creo ahí fue cuando me convertí en verdadero creyente. Y dije, Señor, en el nombre de Jesús, cúbreme con tu sangre preciosa. Fui a su casa, limpié el altar, saqué a la Santa Muerte y la pisoteé, la rompí, ¿sí? Entonces, ella fue libre de su maldad, de su pecado, de su engaño, ¿sí? A veces el problema está que la gente pues no cree. Es que ¿a poco tan fácil? Solamente por decir creo en Jesús y lo recibo como Señor y Salvador, y por eso muchas veces vuelven a lo mismo. Ese es lo triste, porque dicen es que yo tengo que hacer algo, y si no hago algo no tengo certeza de lo que estoy creyendo. Por eso es más fácil para ellos hacer. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado que tienen un beneficio directo para ellos. Entonces vemos que la gente no quiere oír la verdad, se resiste, es hostil a las cosas de Dios. Podemos ver entonces, lo que estamos diciendo es que los mandamientos de Dios, ¿qué hacen? Revelan la voluntad de Dios. ¿Por qué tú tienes que conocer los mandamientos de Dios? ¿Por qué revelan la voluntad de Dios? ¿Y a qué hemos sido llamados? A estar en su voluntad. Ya no mi voluntad, sino su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de muchos para domingo en la mañana? Estar en casa, descansar, levantarse tarde, ¿sí o no? Pero ya no hacemos nuestra voluntad, más cuando empieza a hacer frío, ¿sí o no? Por eso ya vamos a quitar la transmisión en vivo prontamente.
porque queremos que no se haga la voluntad de uno, sino la voluntad de Dios. Él dice que no tengamos la costumbre de no congregarnos. Sí. Ya no tengamos esa costumbre de no congregarnos. Bueno, es nada más como paréntesis, ¿verdad? Entonces, los mandamientos de Dios revelan la voluntad de Dios. Los mandamientos nos enseñan lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo hemos aprendido a diferenciar lo bueno de lo malo? A través de la palabra. Pero ¿qué hace el mundo que vive en el engaño, en la mentira, en la falsedad? A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. La confusión que crea el engaño en sus vidas. Entonces también vemos que los mandamientos y bajo la guía del Espíritu Santo podemos usar de forma eficaz la revelación de Dios, es decir, vivir en sus mandamientos. ¿Con qué fin? Yo vivo en los mandamientos de Dios con el fin de aplicarlos en nuestras vidas para que hagamos lo que es correcto en vez de lo que es incorrecto. No es legalismo, es usar lo que Dios ha ordenado y nos ha dado para que nosotros podamos servirle. Si queremos servir a Dios de todo corazón, tenemos que estar en sus mandamientos. No podemos permitir que alguien que no esté en su voluntad esté sirviendo, porque va a servir para sí mismo, por un beneficio propio, por algo que quiere alcanzar. Entonces, tengamos cuidado de no caer en ello. Yo recuerdo algún tiempo, muchos años atrás, había una hermana, y esta hermana servía a Dios fielmente. Estaba en el ministerio de niños, y cuando yo vine a ser pastor de la iglesia, a mí me dijeron: Luis, ahí está la iglesia, estos son tus líderes. Entonces me empecé a sentar con cada uno de los líderes y saber lo que estaban haciendo, cuál era su ministerio. Empecé a checar los reportes, todo. Y había una hermana en particular donde yo me di cuenta que estaba haciendo mucho, sirviendo mucho en el ministerio, pero no diezmaba, no ofrendaba. Y yo dije: no, pues ¿cómo? ¿Qué ejemplo va a dar a otros? Y cuando me senté con ella y platicamos, y yo le decía: hermana, ¿por qué no estás? Si tú estás en el ministerio de aquí, de allá, de esto, el otro, ¿por qué veo que no estás diezmando? Dice: es que mi diezmo es el tiempo que yo invierto para el ministerio. Entonces, no fue posible mantenerla dentro del liderazgo. Sí. ¿Por qué? Porque es un beneficio personal. ¿Cuántos de ustedes no quisieran hacer lo mismo? Sirvo para no diezmar, cuando realmente sabemos que es nuestra obligación. Yo lo hago. Amén. A mí no me excluye ser pastor el no diezmar, ofrendar y comprometerme para las misiones. De hecho, debo de ser el primero. ¿Sí? Tengo que dar ejemplo. Entonces, no podemos simplemente vivir de esa manera, buscando solamente nuestro propio beneficio. Vamos a ver el versículo 10 de Isaías 44. Dice: ¿quién, sino un tonto, se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Aquí se plantea una pregunta: ¿quién forma a su propio Dios? Y la respuesta es muy clara y directa, y nos dice: solo un tonto. Solo un tonto. Esto es lo que literalmente dice. Sí, no te enojes conmigo. Ahí la palabra claramente dice que solamente un tonto se haría su propio Dios. ¿Por qué un tonto hace a su propio Dios? Porque lo único que busca es su propio beneficio. ¿Sí?
Así que podemos preguntarnos, ¿cómo podría alguien formar a Dios, hablando ya del Dios vivo, del Dios verdadero? ¿Cómo alguien podría formar a Dios cuando la palabra de Dios, que es la verdad, nos dice que nosotros somos creación de Dios? Sí. Así de manera simple. Si la palabra de Dios dice, sabiendo que es la verdad, que nosotros somos creación de Dios, hechura suya, creados a su imagen y semejanza, ¿cómo entonces voy yo a poder formar a Dios? No es posible. Incluso pensarlo es ridículo. Pero esa es la mentalidad de aquel que está totalmente engañado y en falsedad, y sobre todo en confusión. A ellos no les importa la verdad, a ellos no les importa la realidad, nada. A ellos no les importa cuán tonto suene algo, porque a ellos solo les interesa hacer lo que ellos quieren hacer, y su idolatría simplemente es un intento de justificar su pecado. Para eso sirve la idolatría, como un intento de justificar tu pecado. Entonces, ¿quién formó a un Dios y quién moldeó una estatua? Aquí hay otra palabra para ídolo, y dice que tal conducta, ese tipo de acción, no es beneficioso, no es eficaz, no produce nada que sea bueno, sino que lleva a la vergüenza y a la destrucción. Y esto trae sobre ti la ira de Dios, porque esto va ligado precisamente a lo que ya son los últimos tiempos y cuando venga la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:11. Aquí en segunda de Tesalonicenses 2:11 dice, por esto Dios, entonces toma en consideración, ¿por qué Dios está trayendo, Dios está viendo todo este engaño, toda esta falsedad, toda esta idolatría? Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué Dios mismo tiene que enviar un poder engañoso para que crean la mentira? Por la condición de su corazón. Así que vemos que un espíritu de engaño que Dios enviará, y deberemos entender esto correctamente. Esto habla de una ley espiritual. La persona que rechaza la verdad le está abriendo la puerta al engaño en su vida. Así de simple, así de fácil podemos verlo. Eso es lo que Dios dice cuando dijo que enviaría un espíritu de engaño a la gente. El versículo 11 de Isaías 44. Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra, junto con todos esos artesanos, simples humanos, que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. Aquí dice literalmente que todos aquellos que rinden culto y hacen ídolos, todos los que se unen en la idolatría, ¿qué será de ellos? Caerán en la deshonra y serán avergonzados. Dice que son simples humanos, o sea, no son hombres de fe. ¿Qué son ellos? Son solo artesanos capaces de fabricar un Dios o un ídolo. Son simplemente artesanos. Proceden de los mismos seres humanos. Eso es lo que son. No tienen nada de sobrenatural. Dice que todos ellos se juntarán, unirán sus fuerzas. ¿Y qué pasará? Cuando ellos se encuentren con el Dios verdadero, el Dios real, el Dios de las Escrituras, ellos sentirán terror. Y esta palabra significa un miedo excesivo. Y lo que dice por tercera vez, serán avergonzados. Eso está ligado a lo que sabemos que va a pasar cuando venga el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que dice que habrá tanto temor, terror en la gente de ver la manifestación del día del Señor,
que hasta van a querer meterse en las hendiduras de las piedras. Sí, por eso serán avergonzados. Es cuando viene esa realidad a tu vida, de que todo lo que hiciste simplemente fue un engaño, fue una mentira. Así que cuando eliges hacer tu voluntad en vez de la voluntad de Dios, esto te llevará al juicio de Dios, lo cual será una experiencia terrorífica y te pondrá en un estado permanente de vergüenza y deshonra. Y esa expresión, vergüenza y deshonra permanente, es lo que Daniel menciona en Daniel 12, cuando habla de la resurrección para el juicio. Sí. Cuando llegues a casa, escucha la predicación, ve a Daniel 12 y ahí te vas a dar cuenta de lo que esto significa. Vamos al versículo 12 de Isaías 44. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente desmayar. Él habla aquí de hacedores de ídolos. En otras versiones de la Biblia aparecen como herreros. Es simplemente un artesano que trabaja con el hierro y ese artesano tiene una herramienta y trabaja con el carbón de encendido, trabaja con un martillo, así que toma el carbón, lo enciende y el hierro lo mete para que se caliente y con su mazo le da forma a lo que él quiere crear en ese momento. Forma un ídolo con la fuerza de su brazo. Dice aquí que hace un ídolo con la fuerza de su brazo, con todas sus fuerzas. Entonces aquí, aquel que fabrica el ídolo con todas sus fuerzas, ¿qué pasa después? Dice que también le da hambre debido a ese esfuerzo, a ese trabajo. Se siente cansado, su cuerpo se queda sin fuerzas y si no bebe agua, ¿qué va a pasar? Dice que siente que se desmaya. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que aquel que fabrica los ídolos es una persona insuficiente, que se cansa, que necesita comer, que depende del descanso de todas las cosas de este mundo. Esa es para todos los hombres, no importa lo que tú hagas, a lo que tú te dediques. Te cansas, necesitas comer, beber, tener descanso y al siguiente día volver a trabajar y hacer lo mismo. Y todo ese esfuerzo, todo ese trabajo te va a llevar ¿a qué? A que estés cansado, a que tengas hambre, a que tengas sed. Es el diario vivir del hombre. Por eso vemos que todo esto habla de insuficiencia. ¿Qué pasa con todo aquello que hacemos? Es insuficiente. Todo lo que tú logras en tu esfuerzo, a comparación de lo que tú quieres del mundo, es insuficiente. Sí, no nos alcanza, no logramos cumplir nuestros sueños y deseos, a pesar de que nos esforzamos demasiado. Por eso hay mucha insuficiencia en la vida del hombre. Ahora, comparado el hombre con Dios, ya vimos que el hombre es insuficiente, se cansa, tiene hambre, le da sed, etcétera. ¿Qué pasa con Dios? Dios trasciende por encima de las cosas de este mundo. Él está en todo lugar y también está en este mundo, pero Él está por encima de este mundo. Dios no está sujeto a nada físico. A Dios no le da hambre, no necesita beber, no necesita dormir. Si no bebe, no se va a desmayar. ¿Qué pasa? Él se autosostiene. Él no necesita nada. Él está completo. Y otra manera de pensar cuando decimos que Dios es completo, es decir, Dios es perfecto. No le falta nada. Tiene todo. Se sostiene a sí mismo. Esa es la diferencia con el hombre que adora ídolos. Aquel que vive en el engaño, en la mentira, en la falsedad y por lo tanto es idólatra. Versículo 13, Isaías 44.
Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla, formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Dice que el tallador o el carpintero tiende la regla y luego marca con un utensilio. Este utensilio es muy similar a un marcador, algo con lo que se podría escribir o hacer una especie de grabado para marcarlo y poder así fabricar el objeto. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? Dios habla y las cosas son creadas. Estamos viendo esa comparación del hombre con Dios. Ya vimos que el hombre es insuficiente, se cansa, le da hambre, sed, etcétera. Dios no, Dios es perfecto, Dios se autosostiene. Entonces, Dios no tiene que esforzarse por hacer las cosas. Dios habla y las cosas son creadas. Amén. Pero ellos, a fin de poder hacer sus dioses, necesitan una serie de instrucciones y una serie de marcas. Entonces, el hombre es así. Siempre tiene que esforzarse, trabajar muy duro para lograr lo que quiere lograr. Viene a mi mente, digamos, Eli, que es diseñadora, hace sus vestidos, todo eso, yo la veo. No creas que ella compra la tela y corta, cose y ya. No, tiene que empezar desde pensar lo que va a hacer, cómo lo va a hacer un patrón en papel, tener una tela de baja calidad y hacer la prueba. Entonces, una vez que hace todo eso, ve el vestido cómo queda, y si queda conforme a lo que ella pensó que quería crear, entonces ya la tela que va a utilizar para hacer el vestido real lo lleva a cabo. Y si no, entonces se da cuenta que tiene que hacerle modificaciones. Y uno que ha sido testigo se da cuenta que necesita invertir mucho tiempo, a veces se desvela, se frustra, quiere llorar, ya no quiere hacer nada, quiere botar todo porque es insuficiente. Ella como humana, como persona, es insuficiente, ¿sí? En un contexto natural, y eso es para todos, ¿no? Hermano Pablo también, que es herrero, me imagino que tiene que hacer primeramente esos trazos antes de cortar, medir, etcétera, etcétera. O querer hacer un doblez, pues tiene que primeramente pensar, esforzarse mucho para poder lograr lo que él quiere. A diferencia de Dios, Dios habla y las cosas son creadas. Lo que yo quiero resaltar con esto y lo que estoy diciendo es que un ídolo es un reflejo usando el patrón del hombre. Es algo hecho a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Cualquier imagen que tú veas que sea creada, sea hombre o mujer, tiene mucha similitud con uno. Es prácticamente el reflejo del hombre, usando el patrón del hombre. Y esto es muy revelador porque nos dice que de lo que realmente se trata es de adorar al hombre, es decir, a ellos mismos. El hombre crea algo semejante a él, igual a él, ¿para qué? Para adorarlo. Y es por eso que vives en engaño, en mentira, en falsedad y apartado de Dios. Y cuando Dios se revele a tu vida, serás avergonzado. Por lo tanto, vemos que los ídolos, los dioses, como ellos los llaman, estas imágenes falsas que ellos hacen, vienen con el patrón de un hombre, de acuerdo con el esplendor, las mejores cosas que tiene un hombre. Lo hacen así para poder ponerlos en sus casas como altares. Toda imagen, todo ídolo, todo dios que el hombre crea a su semejanza, crea con ellos altares en sus casas. En un sentido, hacen eso para ponerlos en los altares de sus casas y les dedican tiempo a trabajar en ellos. Tú te das cuenta, llega a un lugar donde hay un altar y tú vas a ver el altar siempre limpio, adornado,
con veladoras, con flores, con algún tipo de ofrenda, alguna fruta, algún alimento, le ponen luces para que se vea bonito, ¿sí? Entonces ellos hacen todo eso con sus altares. ¿Para qué? Para que realmente ellos sientan seguridad, certeza de que cuando clamen a ellos, busquen a ellos en una necesidad, les corresponda, ¿sí? Entonces están en el engaño. Vamos al versículo 14. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Aquí nos dice que esta persona que hace ídolos, el fabricante de ídolos, corta diferentes tipos de árboles y planta pinos para que haya lluvia. Lo que implica es que llega la lluvia y el árbol crece. ¿Por qué dice esto? ¿Qué es lo que Isaías nos está hablando aquí? Dice que ellos toman madera del bosque para fabricar sus ídolos y tienen que volver a plantar otros árboles. ¿Para qué? Para que pueda haber más madera para la siguiente generación de ídolos. Por eso lo hacen y por eso lo tienen que hacer. Toman madera, pero plantan más para que continúe de generación en generación. O sea, que el engaño y la falsedad no termina. Está en tu generación, la siguiente generación estará en lo mismo, ¿sí? ¿Y qué nos dice esto? Que no hay nada eterno. En las cosas del mundo, en las cosas creadas que hay en este mundo, no son eternas. No hay nada duradero. Vemos que esos ídolos se desgastan con el tiempo. Tienen que fabricar nuevos para la siguiente generación y la que viene después de esa y la que sigue. Entonces, simplemente asegurar tener siempre material para seguir en el engaño y en la mentira. Por eso tiene que plantar árboles y depender de la lluvia para que los árboles crezcan. Todo esto habla de esa insuficiencia que hay en el hombre, que todo lo que el hombre hace es insuficiente. No hay manera de que uno pueda realmente satisfacer sus propias necesidades. El hombre es incapaz de satisfacerse por sí mismo, ¿sí? A fuerza el hombre necesita de Dios, porque Él es el Dios creador y dueño de todas las cosas. Amén. Pero no buscarlo en la manera en que hemos estado viendo para satisfacer tu voluntad, tus propios deseos, tus sueños. Vamos al versículo 15. Luego usa parte de la madera para hacer fuego, y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Imagina, ¿no? Dice aquí, aunque parezca increíble, de un trozo de madera que tú tomas del bosque, del árbol que tú cortas, lo llevas a tu casa, lo partes a la mitad y una mitad lo usas para hacer fuego, para calentarte, para asar tu carne, tu pan y satisfacerte a ti mismo. Y una vez que te satisfaces a ti mismo, ves el otro pedazo de madera y creas un dios, un ídolo, para rendirle culto y te inclinas ante él. Claro que tú como buen cristiano vas a decir, qué tonto. Pues es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿no? Qué tonto es aquel que hace de la madera un ídolo. Ahora bien, aunque esos ídolos fueron fabricados con sumo cuidado y a veces costaban grandes sumas de dinero, porque eran decorados con joyas que hablan de su esplendor,
o para que realmente resalte y sea atractivo a otros, pues tiene que ser algo que en verdad resplandezca, que tenga valor. Por eso un ídolo, una imagen, estaba adornado con joyas, bañado en oro, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que cause esplendor en la vista de los hombres. Y eso es algo que simplemente lo usan para llamar la atención. Entre mejor adornado y más costoso sea tu ídolo, más atracción y deseo será para otros. Entonces lo que buscas es simplemente crear esa codicia, esa envidia en la vida de otros cuando tú eres poseedor de todo eso. ¿Qué pasa cuando en verdad tienes alguna necesidad? ¿Qué puede hacer un ídolo por ti? Ya vimos lo que dice el versículo 15. ¿Qué puede hacer por ti un pedazo de madera? Donde primeramente lo usas para calentarte, suplir tu necesidad, y ahora creas un ídolo y te inclinas ante él. Pues no puede hacer nada. ¿Qué tiene de especial el mismo pedazo de madera que tú ya usaste para suplir tus necesidades? ¿Y qué es lo mismo, entre comillas? ¿Para qué creas el ídolo? Para satisfacer tus propias necesidades, que es lo que venimos hablando. O sea, para nosotros no hay diferencia. Esto es madera, esto es madera. No importa la imagen que tú le des. Simplemente sigue siendo parte de la misma madera que estaba en el bosque, ¿sí? Pero ellos no lo ven así. ¿Y qué pasará cuando el hombre queme un trozo de madera para poder calentarse, lo cual usará para calentar su hogar y también usar ese calor para hornear su pan? Y dice aquí la palabra, aunque parezca increíble. Toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Pues aunque parezca increíble, eso es lo que hacen, eso es lo que pasa. Así es como se comporta un hacedor de ídolos, quemando su propio Dios para su propio bienestar. Esto nos revela algo. Por eso muchas veces cuando tú ves a alguien que está metido en el engaño, en la falsedad, tiene ídolos, tiene imágenes, ¿sí? Pueden inclusive ser de papel. Yo recuerdo que una vez vino un hermano a Cristo, vino a Cristo, se hizo hermano en la congregación, era muy católico, muy devoto de las estampitas. Y pues ya un día que tuvo convicción, pues vino a mí y me dice, pastor, pues yo traigo aquí algunas estampitas. Y abre su cartera y saca así un buen de santos, ¿no? De estampitas de todos los santos. ¿Sí? Y dice, pastor, ahí se las doy para que usted las destruya. O sea, todavía había en él temor. Si yo pues, no me atrevo a destruirlas, ¿no? O sea, todavía hay cierta atadura, cierto temor. Si no, es que si quemo la estampita, la rompo, pues a lo mejor me estoy acarreando algún tipo de maldición. Y esa es la creencia, por eso viven en el engaño, viven en la falsedad, por eso no se deshacen de ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que una tía me había dado una estampita del ángel de la guarda, no me desampares de noche ni de día, y me decía, hijo, cuando sientas temor, saca la tarjetita, la estampita y léela en voz alta, ¿no? La oración que traía ahí. Y pues por mucho tiempo la tuve ahí, por temor, y no la quitaba, no la sacaba, no la rompía por temor, porque yo decía, no, ¿qué tal si al rato me viene algún mal por sacarla de mi cartera, romperla o quemarla? Eso es vivir en el engaño. Pero nosotros estamos llamados a sujetarnos a Dios. No nos sujetamos a ninguna imagen, a ningún ídolo, a ningún otro Dios, sino al Dios vivo y al Dios verdadero. Sometemos nuestro ser a Dios en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que estar sometido a la voluntad de Dios, hacer todo lo que Él desea. ¿Qué nos dice Romanos 1:2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El simple hecho de decir, estar sometidos a la voluntad de Dios para los que no son cristianos, puede sonar como algo equivocado, algo erróneo. ¿Cómo vas a estar sometido a la voluntad de otro? Pero no entienden que estar sometido a la voluntad de Dios, ¿cómo es? Es bueno, agradable y perfecto. Y lo que menos quiere el hombre es estar sujeto, pero están sujetos a sus propios engaños y mentiras. El versículo 16 de Isaías 44, ya vamos a terminar, es hasta el 20. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, qué bien se siente uno con este fuego. Aquí nos dice que la parte del árbol la quemará en fuego para poder comer, asarse un asado, saciar su hambre. Incluso dice que lo usará también para calentarse y dirá, ay, qué bien se siente estar calientito. Y más ahora que uno amanece con frío, ¿verdad? Dirá, todo esto es para mí. Te digo, siempre el hombre que vive en el engaño, todo lo ve siempre para sí mismo, busca su propio beneficio, su propio deseo. Esa es la diferencia. Nosotros somos siervos del Dios vivo. Nosotros lo hacemos todo por Él. Pero en la idolatría, esos ídolos al final son usados para nuestro provecho, para que nosotros estemos cómodos, para que tengamos comida, para calentarnos. Sí, eso pasa cuando somos idólatras. Para eso lo usamos. Cuando hay frío, es una gran diferencia entre ambas cosas. Dice, Él me ha calentado. Él se alegra tanto que Él pudo en ese momento en el que temblaba de frío, Él pudo ver el fuego y cuál era el origen de ese fuego, parte de la madera que usó para quemar y de la otra parte hacer un ídolo. Tuvo comida, calor, gracias a todo esto. ¿Es esto realmente un Dios que puede ser hecho y quemado de la misma madera del cual fue creado? Obviamente no, pero este hombre está engañado. Versículo 17. Luego toma lo que queda y hace su Dios un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. ¿Cuánto engaño? No sé si tú has visto en televisión un comercial donde anuncian la cruz del buen pastor. Pasan testimonios. Yo desde que la tengo, ya no vivo en ningún tipo de vicio. Te dicen que la compres, sea en platino o bañada en oro. Y además porque lleva la certificación directa, personal del Papa Francisco, para que estés protegido. Imagina si así son las cosas. Estamos perdiendo el tiempo. Si así fuese, si con cualquier cosa creada por el hombre te va a brindar la protección de Dios, estamos nosotros entonces perdiendo el tiempo. He visto autos donde ponen una Biblia abierta ahí en el tablero. Quiero pensar que lo hacen para que el ratero sea disuadido y decir, ay no, la palabra de Dios, mejor no me robo este auto. Si así fuese tan fácil traer la protección de Dios,
Y lo único que me muestra eso es que te interesa más lo material que tu vida espiritual, ¿no? Tienes cuidado de que tu auto no sea robado, pones una Biblia abierta para disuadir cualquier intento de robo. O cómprate la cruz del buen pastor. Estarás protegido y todo va a salir bien en tu vida. ¿Sí? No, todo es engaño, todo es mentira. Por eso dice aquí en el 17, luego toma lo que queda y hace su Dios un ídolo tallado, cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Pues no tiene necesidad ni de venir a la iglesia, porque ahí tiene su Dios, su altar en su casa. ¿Y qué hace? Le rinde culto, le pide, le reza, le pide que lo rescate y le dice, tú eres mi Dios. Dios mío, líbranos de caer en esa falsedad y en ese engaño. ¿Qué dice el versículo 18? Cuánta estupidez y cuánta ignorancia, porque así viene con signos de exclamación. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. Por eso la necedad, por eso la tontería y la estupidez. De lo que pasa con aquellos que están en idolatría, que viven en el engaño. Esta gente no sabe. Ellos no entienden. ¿Por qué? Aunque vemos que en muchas de las Biblias se traducen que sus ojos están cerrados, literalmente en el original está escrito que es como tener los ojos cubiertos, que hay algo que está causando que la persona no pueda ver bien, y eso es lo que dice el versículo 18. Tienen los ojos cubiertos. Recordemos aún lo que Pablo dice, que si el evangelio está todavía oculto para ellos, aún también para nosotros. Es como un velo que no nos deja ver la realidad, la verdad de las cosas. Por eso no saben, no entienden, porque sus ojos han sido cubiertos y no pueden ver, y sus corazones no reciben sabiduría. Su comportamiento los ha puesto en un lugar en el cual no pueden hallar la verdad. Están tan engañados que sus ojos, su percepción está obstruida por la idolatría. ¿Y qué es idolatría? Los deseos que uno tiene. Así de simple. ¿Qué es ser idólatra? Simplemente querer que nuestros deseos que uno tiene se cumplan a través de un ídolo. Aquí hay algo muy importante, y es que mucha gente piensa que tanto los cristianos y los no cristianos, que Dios va a concederle los deseos de su corazón. A veces como cristianos pensamos de esa manera. Los no cristianos, pues todo el tiempo, pensando que Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón. Tú piensas que Dios está ahí. Él te ama tanto que todo lo que tu corazón esté deseando, Él te lo va a dar. Y no es así. No es de esta manera. Aunque hay un cántico de Marcos Witt que dice, oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente cuando tú llegas a Cristo, cuando tú sometes tu voluntad a Él y tu deseo es servirle, entonces tus deseos se vuelven sus deseos, y todo lo que va de acuerdo a su voluntad y tú lo pides conforme a su voluntad, Él lo hará. Amén. Por eso, ¿qué dice Santiago? Pides y no recibes, porque pides mal solamente para gastar en tus deleites,
en tus delitos y deleites. Sí. Por eso no recibimos, porque pedimos mal, porque no hemos sometido nuestra voluntad a Dios, y por eso Dios no concede nuestros deseos, porque Él quiere que se concedan sus deseos en nuestras vidas. Podemos decir que esa falsa enseñanza de que Dios está allí para darte lo que tu corazón desea, eso es idolatría, una forma cristianizada de idolatría. Eso es lo que Él está diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo sirvo a Dios porque lo amo. Amén. No porque Él me concede todos los deseos de mi corazón. Muchas veces lo he compartido y es un ejemplo que uso todo el tiempo. Cuánto anhelo y deseo que Dios sanase mi vista, porque yo sin lentes de contacto prácticamente no veo. ¿Sí? Cuando no los tengo y me dice Eli o Vivi, mira, me enseña el celular, no veo, ¿no? O se ríen porque tengo que estar así. O sea, es mi anhelo, es mi deseo, que Dios un día me sane la vista. Más de 30 años que le he pedido cuando lo conocí y no lo ha hecho. ¿Pero eso me impide de servirle? No. Yo quiero que se cumplan sus deseos a través de mi vida. Así es como debe de vivir el cristiano, y no idolatría que viene cubierta con la cristiandad que se comparte hoy en día. Por eso vemos que esas personas que viven en idolatría no tendrán la capacidad de aprender, de hallar la verdad, de hallar lo que es correcto. Versículo 19. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? ¿Sí? Vemos entonces cómo Isaías nos lleva en todo esto que estamos viendo, porque dice que la persona que hace un ídolo nunca se detiene a reflexionar. Él nunca va a decir, wow, del mismo pedazo de madera que quemé para satisfacer mis necesidades, ahora es un Dios al cual yo puedo simplemente pedirle lo que yo quiera y me lo va a conceder. Y debido a eso dice aquí que él nunca se detiene a reflexionar. Y esa es una expresión equivalente a que él no se arrepentirá. Si nunca se detiene a reflexionar, entonces podemos decir que él está expresando, él no va a arrepentirse, ya que no tiene conocimiento ni entendimiento, ya que fue quien dijo, la mitad de esto la quemaré en el fuego y cocinaré pan sobre sus brasas y asaré carne y la comeré, pero el resto la usaré para hacer un Dios. Imagina, o sea, a mí no me cabe en la cabeza. ¿Y por qué sucede? Porque no se detienen a reflexionar. Él está repitiendo esto, hablando de Isaías, para recordarnos esa tontería que él hizo. Pero el resto de lo que queda de la madera lo usaré para hacer un Dios. Y ahora Isaías lo llama como lo que realmente es. El resto lo usaré para hacer una abominación. En otras palabras, lo único que esta persona está haciendo es una abominación a los ojos de Dios. Lo que Isaías dice aquí es que la idolatría es una abominación ante Dios y nos lleva a comportarnos de una manera que deshonra mucho a Dios. Todos los que viven en idolatría deshonran a Dios y por eso serán avergonzados. Cuando te dispones a honrarte a ti mismo, deshonras a Dios.
Pero cuando te dispones a glorificar a Dios, ¿qué pasará? Dios pondrá sobre ti su unción y tú podrás dar testimonio de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, y tú serás instrumento fiel, pero eso solo comienza cuando asumes ese compromiso de estar en su voluntad. Dice aquí que esas personas que van a tomar eso que sobró, hablando de los que toman un pedazo de madera y crean un ídolo, ellos van a quemarlo en el fuego y a cocinar pan sobre sus brasas y a asar carne y consumirla. Y con lo que quede, hace de él un dios para arrodillarse y entregarse a él. Algo interesante de lo que nosotros vemos en esta palabra que se usa para arrodillarse ante algo, en el original es una palabra de la cual proviene el término hebreo, una mezquita. Y esa es una palabra que en muchas ocasiones habla de inclinarse ante algo que es un ídolo, algo que no es correcto, que no es de Dios. Por eso vemos que los musulmanes, sin importar cuál sea en la parte del mundo que ellos estén, cuando ellos tienen que inclinarse, ¿hacia dónde lo tienen que hacer? Hacia la mezquita. Sí. Ellos tienen que tomar conocimiento. Si estoy aquí en México, ¿hacia dónde está la mezquita? Lo tienen que hacer. Por eso, en el término original, cuando habla de arrodillarse, el término hebreo es una mezquita, que en muchas ocasiones habla de inclinarse ante algo que es un ídolo, algo que no es correcto, que no es de Dios. Y versículo 20, gracias a Dios. El pobre iluso se alimenta de cenizas. Confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? ¿Sí? Como dice aquí, el pobre iluso que se alimenta de cenizas no es capaz de preguntarse. O sea, nunca lo van a considerar, como ya vimos, ni se va a arrepentir, ni siquiera lo va a cuestionar y pensar que puede ser una mentira. Por eso que cuando tú compartes a alguien que está en el engaño, la falsedad y es idólatra, lo primero que quiere hacer es agredirte. Porque nunca ha pensado en arrepentirse y nunca ha pensado que lo que él está haciendo es una mentira. Dice que quien practica la idolatría se alimenta de cenizas y dice que tiene un corazón engañado. Esa persona se ha desviado, se ha pervertido y significa simplemente que se ha ido o se ha desviado. Te has alejado de eso que es santo, de lo que es bueno, de lo que es justo, hacia aquello que no es santo, que no es de Dios y que es falso. Cuando dice que se alimenta de cenizas, su corazón ha sido engañado y se ha desviado. Y dice aquí, él no será ayudado o liberado, su alma no será salvada. Y agrega, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Esto podría traducirse así, él nunca dirá y admitirá que de seguro la falsedad, el engaño, está en su mano derecha. Esto significa lo siguiente: este hombre está tan entregado a lo que él quiere, a sus caminos falsos, que nunca lo admitirá y la idolatría lo desvía de la verdad. ¿Qué dice la palabra? Muchos creen que están en el camino justo, directo a la salvación, pero que al final, ¿qué es? Camino de muerte. Sí, eso es lo que sucede con la persona idólatra. Piensa que el camino es recto, es derecho, pero no sabe que al final es camino de muerte, porque realmente lo que hace es vivir en el engaño. Y cuando tú crees y sigues una enseñanza que te pone a ti primero,
que se basa en tu propia voluntad, tus propósitos, tus propios deseos. Cuando tú haces eso, te estás alejando de Dios y te estás acercando a lo que la Escritura dice al final del verso 20. La falsedad, el engaño, está en tu mano derecha. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que cuando tú escuchas a alguien enseñar, predicar, ten cuidado que no te lleve a apartarte, a alejarte de Dios. ¿Y cómo lo descubres? Cuando te lleva a verte a ti mismo. Tú eres importante. Dios te ama a ti. Pídele a Dios lo que tú quieras y Él va a conceder ese deseo en tu vida. Si buscas esposa, Dios te la va a dar. ¿Quieres un auto? Dios te la va a dar. Sí, eso es simplemente engaño. Entonces, nosotros, dice aquí, y es que aquel seguramente, hablando de la persona que solamente idolatra, no admitirá que es una falsedad a la que se está aferrando y que está en su mano derecha. ¿Por qué? Esa renuencia a arrepentirse y a reconocer la falsedad que está asumiendo es una característica de alguien que se encuentra en un estado de condenación. ¿Y qué es condenación? Es estar en una condición espiritual en la que estás tan entregado a las mentiras, al engaño y a la falsedad, a la oscuridad, que no podrás ver la luz y nunca llegarás al arrepentimiento. Isaías concluye diciendo que la idolatría nos lleva hacia un lugar en el que estaremos tan alejados de la verdad que aun si la verdad nos es manifestada, no podremos verla. Si no podemos ver la luz de la verdad, no nos arrepentiremos y no reconoceremos nuestra mentira. No creamos a los falsos maestros, no seamos personas que se cuenten entre los que son engañados. Debemos de apagar el espíritu del engaño. Y para concluir, solo cuando creemos en Él, hablando del Dios vivo, del Dios verdadero, y cuando estamos comprometidos con su voluntad, es cuando nosotros vamos a recibir la unción, vamos a tener la percepción, el entendimiento, la iluminación, el discernimiento para que podamos ver la verdad y sujetarnos a ella y no ser engañados por las mentiras del enemigo. Amén. Vamos a orar. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Yo te voy a pedir, hermano, que con entendimiento, con el corazón en la mano, puedas acercarte a Dios. Y si ha habido en nosotros algo de idolatría, es el momento de arrepentirnos. Si hemos creído en la mentira, si hemos dado oído abierto al engaño, a la manipulación, es el tiempo de arrepentirnos. Yo creo fuertemente que Dios está trayendo una nueva unción para la iglesia. Un llamado donde Dios le está diciendo a la iglesia que hay que regresar al camino, a la verdad y a la vida que está en su Hijo. Es el tiempo de dejar de buscar por nuestro propio interés. Todos estamos aquí para que juntos cumplamos la voluntad de Dios. No se trata de quién es más importante o quién no lo es, quién hace más o quién hace menos. Lo poco que podamos estar haciendo por el Señor en su voluntad, estaremos recibiendo la bendición de Dios para nuestras vidas. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Tú, mi Dios, que escudriñas el corazón del hombre. Me abro a ti.
Llegamos delante de ti, Señor eterno, y nos abrimos ante ti. Te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras fuerzas, y nos rendimos a ti, Señor eterno. Abre nuestros ojos. Abre mis ojos. Y si hay algún engaño, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Quita las vendas. Sí, Señor. Que me han cegado. Quita las vendas, Señor eterno. Abre mis ojos. Yo quiero verte. Queremos verte, Dios. Muestra tu gloria. Aleluya. Y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Vamos a exaltar su nombre. Dile a Dios, me abro a ti, me entrego a ti. Me entrego a ti. Sí, Señor, solo ante ti. Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo. Señor, abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado, abre mis ojos, yo quiero verte. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu Señor, hoy nos entregamos a ti de todo corazón, Padre. Oro en el nombre de Jesús, Señor mío, porque hoy sea un tiempo de reconciliación contigo, Señor eterno. Todo engaño, toda mentira y toda falsedad que hemos permitido en nuestras vidas, Señor, hoy sea echado fuera. En el nombre de Jesús, Señor. Todo aquello, Padre, que nos ha contaminado, toda esa falsa enseñanza, toda esa manipulación, Dios, de querer hacernos ver que lo más importante en esto es uno mismo, Señor, se ha echado fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Queremos amarte y servirte con libertad, Señor. Vivir en la verdad.
estar en el camino hacia la vida eterna, Señor eterno. Oramos, Dios, porque hoy podamos recibir la unción de tu Santo Espíritu, que nos guía, que nos da el consejo y la sabiduría para no caer en el engaño, Señor. Hoy queremos mirar las cosas a través de tus ojos, para gloria y honra de tu santo nombre. Queremos servirte para alcanzar tus propósitos y hacer tu voluntad, Padre eterno. Sí, Dios, sabemos que en ti está la vida, Señor. Sí, Señor, vamos a declararlo, que no hay nadie como nuestro Dios. Porque tú eres perfecto, Señor. Recibe gloria, recibe honra, Señor eterno. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, Jesús, Jesús, hermoso. Nadie como tú, Señor. Precioso Jesús. Oh, sí, mi Dios, te adoramos. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Nadie como tú. Eres único, Señor. No hay nadie como tú. Eres el único Dios vivo, el único Dios verdadero. Tan bello y tan hermoso. Hermoso, hermoso Jesús. Precioso Jesús. Gracias, Señor. Precioso Jesús. Bendito seas, Señor eterno. Jesús. Maravilloso eres tú, Señor. Gracias. Gracias porque servimos al Dios vivo y al Dios verdadero. Bendito tu santo nombre, Señor. Damos gracias. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Por la revelación, Dios, que has traído a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque en ti somos libres para amarte y servirte conforme a tu voluntad, Señor. Llévanos juntos como iglesia a alcanzar tus caminos y tus metas para estos tiempos, Señor eterno. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo damos gracias. Amén y amén.